Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. ¿Cómo estás? En esta hora voy a dar un estudio sobre una palabra que el Padre me dio hace ya un tiempo, que es acerca más que vencedores. Y este título pareciera que es un título que se puede usar hoy en día en muchas iglesias, más que nada en las megas iglesias, en las iglesias donde hablan mucho de la bendición, de la prosperidad económica. Y es un título que se usa mucho dentro de la iglesia. Pero vamos a ver en las escrituras a qué se refiere que somos más que vencedores. ¿Quién es el vencedor? El que ha aceptado al que venció. ¿Y quién es el que venció? El Mesías Yahoshua, el Hijo de Yahweh. En español sería Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver en las Escrituras varios versículos y oro al Padre para que este mensaje pueda bendecir tu vida, alimentar tu fe, tu esperanza en Yahweh, en el Padre, y que puedas saber que sos más que vencedor, que yo soy más que vencedor por medio del Mesías Yahoshua, por medio de Cristo el Mesías. Y saber que no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que depende de lo que Él nos dé por lo que Él hizo. Lo vuelvo a decir, no depende por lo que nosotros hagamos ser más que vencedores, sino que depende por medio de aquel que hizo para vencer. Entonces, cuando hablamos de vencedor, o la escritura habla que somos más que vencedores, se está refiriendo que somos más que vencedores al pecado, a la condenación del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado lo que hace en el ser humano es darle muerte. El hombre muere hoy por causa del pecado desde el principio de la creación de Adán y Eva, donde pecaron, desobedecieron a Yahweh. Entonces el pecado entró y la consecuencia del pecado es muerte, esa muerte física. También el pecado atrae condenación. ¿Condenación de qué? Consecuencias malas. Y lo que hace es separarnos de Yahweh. El pecado nos separa. Entonces, cuando hablamos de que somos más que vencedores por medio del Mesías, estamos diciendo, que ahora vamos a ver lo que dice la Escritura, como dice Pablo, lo que dice Juan, que nosotros vencemos al pecado, a la condenación, a la muerte y al sistema de este mundo por medio del Mesías. ¿Por qué? Por medio de lo que Él hizo en la cruz, por medio de su sacrificio, por medio de su cuerpo, de su sangre derramada, por medio de eso somos más que vencedores, no por nuestros medios. Fíjense en que Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? En el hebreo es gesed, que significa inmerecido, significa regalo y obsequio. Eso es lo que significa gracia. Entonces somos salvos. ¿De qué? De una condenación en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, dice Apocalipsis, por medio de aceptar el sacrificio del Mesías en la cruz. Aceptar la paga del pecado. ¿Por qué? Porque Él en el Calvario, en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Ese fue el último sacrificio que el Padre aceptó y el mejor de todos los sacrificios. Fue un sacrificio agradable a Yahweh, siendo un ser, el Mesías, siendo el Hijo de Yahweh, sin pecado, cargó todos los pecados de la humanidad y pagó el precio de muerte en la cruz. Ahora,
¿Por qué entonces somos más que vencedores? Por medio del Mesías somos más que vencedores en este mundo. A pesar de que tenemos que pasar pruebas, de que tenemos que ser probados, que muchas veces vamos a vivir desiertos, vamos a vivir aún enfermedades, aún falta de dinero, aún hambre, aún escasez, o abundancia, o bendición, o prosperidad. ¿Por qué? Porque el Padre muchas veces permite que vivamos ciertas situaciones donde Él prueba nuestra fe, donde Él prueba nuestra vida espiritual con Él. Entonces, todos tenemos que pasar un desierto. Y ser más que vencedores no implica que continuamente estemos dándole la bendición, la prosperidad y la abundancia a todas las cosas. No significa que uno camine siempre en las nubes, que esté todo bien, que nunca tenga una necesidad, que nunca tenga un problema. Eso no significa ser más que vencedor. Porque muchos dan un mensaje así hoy en día. Más que vencedor es que alcances tu meta laboral, que tengas prosperidad económica. Y no digo que está mal, porque todos tenemos que tenerlo, pero no como prioridad. Porque nuestra prioridad como hijos de Yahweh tiene que ser espiritual, tiene que haber una riqueza espiritual, tiene que haber una comunión con el Padre, tiene que haber una madurez espiritual, tiene que haber frutos del Espíritu de Yahweh en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fíjense que la Escritura dice que hay un versículo que habla de que, si no me equivoco, Pablo le dice a Timoteo que prospere todas las cosas, pero primeramente como el alma, su ser interior. Así como tu alma prospera, que prospere todas las cosas. Entonces habla de eso, de una riqueza espiritual, para luego tener una riqueza también, pero no riqueza de abundancia y de malgastar, una riqueza de suplir nuestras necesidades en esta tierra. Entonces muchos predican de que ser más que vencedor es ser prósperos en abundancia en todas las áreas. Y a veces, mayormente, el Padre no nos revela eso. Porque cuando vamos a la Biblia y vemos los siervos y las personas que sirvieron a Yahweh, que sirvieron, predicaron, hicieron la voluntad del Padre, muchos de ellos pasaron necesidades, muchos de ellos tenían lo justo. Aún el Mesías no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces, ser más que vencedores es entender que tenemos victoria, que tenemos esperanza, que somos vencedores del pecado, del mundo, aún del mismo Satanás, por medio del Mesías. Sin el Mesías no podemos hacer nada en este mundo. Nosotros afectamos el mundo espiritual por medio del Mesías. El predicar la palabra de Yahweh es afectar el mundo espiritual, es llevar luz en medio de las tinieblas. Pero la Escritura dice que el que está con el Mesías recoge. El que está con Yahoshua, el que está con el Mesías recoge, pero el que está en contra desparrama, dice la Escritura. Entonces, la fuente de todo es tenerlo al Mesías, Yahoshua, al Hijo de Yahweh. Entonces, vemos que la Escritura dice, porque el Hijo de Yahweh venció sobre la muerte. Él venció. Él nos hizo vencedores, no por nuestros propios méritos o obras, sino por su amor, gracia y sacrificio. Entonces, nosotros somos más que vencedores, nosotros podemos vencer el pecado, vencer al príncipe de este mundo, a Satanás, vencer a la maldad que hay en este mundo por medio del Mesías, a través del Mesías. El Mesías es el canal. El Espíritu de Yahweh es el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos hace recordar lo que el Mesías dijo. Entonces no estamos solos y nosotros podemos vencer el pecado, vencer la maldad, vencer al Satanás por medio de él,
no nosotros mismos, no por nuestros méritos, no por nuestro conocimiento, no por nuestras obras, sino por medio de Él. Entonces, el Mesías dijo, Yahoshua, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué es aflicción? Tribulación, padecimiento, dolor, sufrimiento, llanto, angustia, depresión, soledad. Todo eso es aflicción. Y si hoy estás viviendo eso, es porque el Padre está permitiendo por algún propósito. A veces cuando vivimos esas etapas, por algo Él las permite. Y ahí es donde tenemos que fortalecernos en la fe en el Mesías, en el Yahoshua. Entonces, vamos a ver acá algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Donde Pablo habla acerca de que somos más que vencedores. Pablo siempre hablaba acerca de ser personas que vencen al enemigo, vencen los obstáculos, vencen al pecado. ¿Por qué? Porque a veces tenemos problemas naturales, pero sobre los problemas naturales que tenemos hay problemas espirituales que debemos de resolverlo. Entonces Romanos 8:29, versículo 28, vamos a leer ahí, dice, sabemos que además, dice Pablo, a los que aman a Yahweh, ¿vos amás a Yahweh? Yo amo a Yahweh, yo amo al Padre, al Creador de los cielos y la tierra. Todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo malo que nos pase, aún lo malo que nos pase en nuestra vida, para Yahweh, Él va a hacer que nos ayude a bien, si realmente lo amamos a Él. Porque Él tiene el control de todo. De todo lo que vivamos en esta tierra, de Él hace que permitan las cosas. Él permite. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay un propósito y hay un llamado de Yahweh sobre la humanidad. Muchos no saben que Yahweh los está llamando, que tienen propósito de parte de Él y no lo saben. Entonces vamos a leer el versículo 29. Y dice Yahweh, a los que conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Yahweh a millones de personas en el mundo entero, antes los conoció y los predestinó. ¿Qué es predestinar? Es ponerle un propósito, un destino antes de que tenga vida. Antes de que venga a la tierra, nosotros ya teníamos un destino de parte de Yahweh. Entonces vemos que dice, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, el Hijo de Yahweh, el Mesías, es un ejemplo por lo cual nosotros podemos seguir. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, versículo 31, diremos pues, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo Él nos dará también todas las cosas? Dice ahí. Entonces vemos que si Él, Yahweh, dio a lo más valioso que Él tiene, que es su Hijo, cuánto más Él no nos va a dar las cosas. Y ser más que vencedores no significa no tener luchas, no tener pruebas, no tener tentaciones, no tener desiertos. Significa que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los desiertos, en medio de las pruebas difíciles o en medio de las angustias, de la depresión y la soledad, en el Mesías, en Yahoshua, somos más que vencedores.
¿Por qué? Porque Él pagó un precio tan alto que nos dio la victoria y nos dio el galardón de ser más que vencedores. Ahora, vamos a leer ahí, versículo 37, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Yahweh, que es en su Hijo, en el Mesías Yahushua, nuestro amado. Entonces, si nosotros entendemos este mensaje y creemos y vivimos este mensaje, nosotros podemos vivir más que vencedores. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. No por lo que nosotros hagamos, sino porque Yahweh ya nos predestinó para ser hijos de Él, para ser hermanos del Mesías y para ser en sí vencedores en un mundo caído. Romanos 12:21 dice, no seas vencido con lo malo. Miren este versículo. Sino vence con el bien el mal. No seas vencido con lo malo. Hoy en día, como dice la Escritura, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Lo que está mal hoy en día, lo que es pecado, lo que es desobediencia a los mandamientos de Yahweh, lo que es desobediencia a la voluntad del Padre, lo llaman bueno. Y lo bueno lo llaman malo. ¿Qué es lo bueno? La palabra del Padre y muchas verdades más que a veces conocemos o cosas que Él nos manda, como poder cuidarnos en las comidas, de poder guardar el verdadero día de reposo, y muchos lo llaman que está mal, o quizás la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces dice Romanos, Pablo dice, no seas vencido, no te dejes vencer por lo malo. ¿Por qué? Porque hoy la maldad va en aumento sobre la humanidad. El príncipe de este mundo, Satanás, hasta que el Mesías regrese, va a reinar y su maldad va a ir creciendo. Entonces dice Pablo, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es esto? Testimonio. ¿Qué es esto? Ejemplo. Que podamos ser ejemplo de muchas cosas que hoy hacen mal, poder marcar la diferencia. Entonces acá Pablo también habla de esta palabra, vencer, vencer. No por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, sino por el Mesías que nos ha dado su Espíritu. Sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, es imposible ser más que vencedores. El Padre nos dio al Hijo, el Hijo dio su vida, resucitó y nos dejó el Espíritu, para que el Espíritu nos guíe, nos capacite, nos llene, nos transforme y nos lleve a ser más que vencedores. Fíjense en que Juan, 1 Juan 2:13, Juan aconseja a los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces tenemos que entender que son el futuro de un país, de una nación, generaciones que vienen. Y le dice Juan, ustedes jóvenes, le dice a los jóvenes de las congregaciones, ustedes han vencido al maligno. ¿Por qué dice esto Juan? Porque ellos creían en el Mesías y por medio del Mesías habían vencido al maligno. Primera de Juan 4:4 dice Juan, hijos, ustedes son de Yahweh y han vencido al que es mayor. O sea, se refería a Satanás. Y lo han vencido. Ustedes son de Yahweh
y han vencido, y lo han vencido, estaba refiriéndose a Satanás, y porque el que está con ustedes es mayor que el que está en este mundo. O sea, lo que estaba diciendo Juan, que ustedes son de Yahweh. Primero, ustedes son hijos de Yahweh, de Dios, del Creador. Y eso es lo más importante que uno puede adquirir en esta tierra. Ser hijos de Yahweh. ¿Cómo podemos ser hijos de Yahweh? Por medio de su Hijo. El único camino, la única verdad y la única vida al Padre. Entonces, por medio del Hijo podemos ser hijos del Creador, de Yahweh. Y por medio del Espíritu de Yahweh podemos dar testimonio y podemos ser usados por Yahweh en este mundo. Podemos ser luz en este mundo. Entonces Juan le dice, ustedes, hijos, se refiere a una forma de discipulado, de enseñanza, ¿no? No que sean hijos literales, sino está hablando espiritualmente. Ustedes que están aprendiendo de mí, que yo les estoy enseñando, dice, hijos, ustedes son de Yahweh y lo han vencido. ¿A quién? A Satanás. Lo han vencido. Mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién está en nosotros? Está el Espíritu de Yahweh. Está con nosotros el Mesías. Y está nuestro Padre eterno. Y dice, ustedes lo han vencido a Satanás. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? ¿Por nuestra sabiduría? ¿Por nuestra inteligencia? ¿Por nuestro conocimiento? ¿Por nuestras obras? No. Por medio del Mesías en nuestras vidas. Por medio de su Espíritu. Por medio de ser hijos de Yahweh podemos vencer a Satanás. Primera de Juan 5, versículo 4, dice, ¿quién puede vencer al mundo? Dice Juan. ¿Quién puede vencer al mundo? Y cuando habla del mundo, no significa que el mundo sea algo malo, sino que el mundo está caído por causa del pecado, está corrompido. Cuando dice, ¿quién puede vencer al mundo? Se refiere a quién puede vencer el pecado, la maldad, al mismo Satanás. ¿Quién puede vencer al mismo demonios? Dice Juan. Sino el que cree que Yahoshua es el Hijo de Yahweh. Entonces, hay algo que nosotros debemos de hacer, que es creer en el Hijo de Yahweh, en el Mesías, en el Salvador. Lo demás lo hizo Él en la cruz. Lo demás Él nos dio. Ser vencedor es estar con el Mesías. Y solamente aceptar el Evangelio de salvación es creer. ¿Y qué es creer? Decidir. Tomar una decisión. No es razonar, no es pensar, es decir, bueno, yo creo lo que está diciendo esta persona, o yo creo lo que dice la palabra de Yahweh, o yo creo lo que el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, ha hecho en la cruz, o Yahoshua, ¿no? En hebreo. Entonces, Juan dice, todo lo que ha nacido de Yahweh vence al mundo. Y esto es muy importante de entender. Todo lo que ha nacido de Yahweh, del Creador, ha vencido al mundo. Ha vencido al pecado, ha vencido a la maldad, ha vencido a Satanás, los demonios, ha vencido la oscuridad, las tinieblas, la muerte, todo. ¿Y quiénes son los que han vencido al mundo? Los que nacieron en Yahweh. ¿Y cómo es que uno puede nacer en Yahweh? Por medio de su Hijo. Y sin darnos cuenta, cuando estoy dando este mensaje, estoy predicando el Evangelio, el mensaje de salvación. Porque esto es el mensaje de salvación. Ser más que vencedor es vivir el Evangelio del Mesías. Es vivir el Evangelio de nuestro Salvador. Entonces termina diciendo Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Yahweh. Debemos
de tener fe en Él, de tener fe en su Hijo, en su palabra, en su Torá. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ver lo que dice Timoteo. Dice 2 Timoteo 4:7. Y Pablo está hablando acá, ¿no? Y dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla peleó Pablo? ¿Qué buena batalla? ¿Puede haber alguna buena batalla? La única buena batalla que puede haber en este mundo es servirle al Padre. Es servirle a Él. Y batalla habla de pelea, guerra, lucha, dolor, sufrimiento, heridas. Pero seguís peleando. Eso es una buena batalla. He peleado la buena batalla que es el camino de Yahweh, el ser un hijo de Yahweh, el predicar el evangelio del Mesías al mundo. He terminado la carrera, he llegado al fin de mis días, de mi vida, y he guardado la fe. Entonces la fe es lo único que nos puede mantener vivos, lo único que nos puede llegar a llevar hasta el final de la carrera, como la de Pablo, nuestra carrera. Y dice que salió vencedor. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Creyó en el Mesías, tuvo fe en el Mesías y hizo lo que el Yahweh le mandó, nada más. No es que él con su sabiduría, capacitación, pudo enfrentar los problemas de la vida. No, tuvo fe en el Padre y tuvo fe en el Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta tierra. La fe es el combustible espiritual que necesitamos para ser más que vencedor en Él. Y ser más que vencedor es pelear la buena batalla. Es pelear y guerrear. Y si te golpean y te caes, levantarte y seguir. Y si estás caminando y metiste la pata en una zanja y caíste y te rompiste la pierna, levantate, curate la pierna y seguí caminando. No importa las veces que te equivocás, no importa las veces que te caes, que te golpeás, lo importante es que te levantes y sigas. Porque cuando vos te estás caminando el camino de la fe y te caes y te tropezás o te desvías por caminos de oscuridad, por caminos que no tenés que ir, lo primero que te vienen a juzgar son los mismos hermanos. Los primeros que te vienen a criticar son los mismos hermanos. Y por último, Satanás. Pero no importa. Vos poné tu mirada en el Mesías, poné tu mirada en el Padre, seguí y pedir al Espíritu de Yahweh que te ayude a pelear esa buena batalla, a seguir adelante y que te enseñe a caminar como Yahweh quiere. Y vamos a ver ahora, vamos a avanzar un poco, y vamos a ver acerca de ser más que vencedores con un libro que habla mucho de esto, y eso es algo que estoy ya enseñando hace varias semanas, que es el libro de Apocalipsis. El libro de la revelación que Juan recibió sobre los tiempos finales, donde el Mesías, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, le habla a Juan y le dice que lleve 7 mensajes a 7 congregaciones de Asia. Y fíjense que siempre el Mesías, cuando daba estos mensajes, no voy a leerlos todos por el tema de tiempo, pero siempre decía, ha sido humilde, ha sido servicial, y le habla de actitudes buenas, cosas que hizo buena la congregación. Reconoce el Mesías todo su trabajo, su labor, pero dice al final, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tengo contra ti que permites que Jezabel predique o enseñe en las iglesias,
tengo contra ti que enseñan la doctrina nicolaíta, y sigue hablando el Mesías, y así con cada congregación, con cada iglesia. Y a lo último de cada congregación él dice, y al vencedor, dice el Mesías, al vencedor. O sea, que el vencedor es el que va a recibir todas las promesas divinas que Yahweh tiene preparadas en los últimos tiempos. El vencedor va a ser el que va a poder entrar en las bodas del Cordero, el que va a poder reinar en Israel con el Mesías, el que va a poder vivir por la eternidad en la Nueva Jerusalén con Yahweh, con el Mesías. Entonces dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Padre. Y por eso el Mesías habla mucho del vencedor. No todos van a ser vencedores. ¿Por qué? Porque los vencedores son los que pelean hasta lo último. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo será eso? En el reino milenial, cuando el Mesías reine. Al vencedor serán vestidos de ropas blancas, que representa santidad, pureza, verdad. Al vencedor serán vestidos de ropas blancas. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. ¿Cuándo será eso? En el reino del Mesías. Y al vencedor lo pondré como columna en la nueva Jerusalén. Entonces, cada mensaje que vemos acá, el Mesías le está hablando a su pueblo, a su novia, más allá de varias congregaciones. Entonces, ¿qué es lo que el Mesías espera de nosotros en estos últimos tiempos? Que seamos más que vencedores. Pero si lo tenemos a Él, vamos a ser más que vencedores. Si no lo tenemos a Él, no. Y si ejercemos nuestra fe día a día y la ponemos en Él, en el Padre, en Yahweh, tened fe en Yahweh, dice Marcos 11, tener fe en el Mesías, porque ha vencido el mundo, vamos a poder ser más que vencedores. Y voy a terminar en Apocalipsis capítulo 21, y dice, el vencedor heredará todas estas cosas. Yo seré su Elohim, su Dios, y él será mi hijo, dice Yahweh. ¿Qué todas estas cosas? La Nueva Jerusalén. Ese es el contexto del capítulo 21. La Nueva Jerusalén. Al vencedor, dice Yahweh. Primero dijo el Mesías en las 7 iglesias. Y después termina diciendo el Padre, al vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que tiene a mi hijo. El que acepta a mi hijo. El que crea en mi hijo. El que camina bajo mi espíritu. El que guarda y obedece mi palabra, mi Torá. Ese es más que vencedor. Versículo 8. Los incrédulos no podrán estar en el nuevo mundo o en la nueva vida que sería la Nueva Jerusalén. Cielo nuevo y tierra nueva. Los incrédulos, escuchen qué importante es esto. ¿Quién es el que tiene fe? El que cree. ¿Quién es el incrédulo? El que no tiene fe. Por eso sin fe no podemos agradar a Yahweh, al Padre. Y para ser más que vencedor, tenemos que tener al Mesías en nuestras vidas y tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer en su palabra, en la palabra de Yahweh, tenemos que creerle al Padre. Fíjense en que la Escritura dice en Romanos, Pablo dice que la fe viene, dice la Escritura en Romanos, la fe viene, esa palabra viene, crece significa en realidad, no es que viene de venir, literalmente. Dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Yahweh. Bueno, esa oración, lo que está diciendo Pablo en realidad, es crecer
O sea que la fe crece, aumenta, se multiplica al oír y el oír y el oír la palabra de Yahweh. No es que viene, hay una mala traducción ahí. Entonces, versículo 27 termina diciendo, solo entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, para finalizar, voy a leerles 1 de Juan 5:4 que dice, porque todo lo que ha nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe en el Mesías. Amén. Entonces, el final de todo hijo de Yahweh, de todo creyente, para llegar al final de todo, es que todo creyente es llegar a la meta final y ser más que vencedor. Amén. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche. No baje los brazos, seguid adelante. Muchas veces uno piensa bajar los brazos, renunciar, uno se cansa, uno es humano, uno comete errores, pero siempre el amor del Padre está presente, siempre su Espíritu nos consuela, nos alienta, nos habla, nos ministra. Abrimos su palabra y Él nos habla y nos exhorta porque nos ama, Él corrige a sus hijos cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y Él nos ha dado su Hijo, el Mesías, y por medio de Él podemos ser más que vencedores. ¿Podemos vencer a Satanás? Sí. ¿A vencer el pecado? Sí. ¿A las tinieblas? Sí. ¿A la maldad? Sí. ¿A la muerte? Sí. ¿A la muerte en qué sentido? Que vamos a morir, porque ya la naturaleza está caída. Pero la muerte en el sentido con respecto a morir sin el Salvador. Al tener el Salvador tenemos muerte, pero esa muerte se vuelve luego en vida. Y si el Mesías regresa hoy, Él va a resucitarnos. Vamos a morir y resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados en nuevas criaturas, dice, pero nuevos seres ya diferentes con respecto a eso. Entonces, poder ser más que vencedores, vuelvo a decirlo, no es vivir color de rosa todo, vivir prosperidad, abundancia. Ser más que vencedores es tener una vida que si vienen tormentas hay que atravesarla, si viene fuego hay que cruzarla, si viene agua hay que nadar, y si viene bendición hay que tomarla y agradecer, pero saber que nuestra fe siempre tiene que estar puesta en el Mesías, en el Salvador del mundo, en el Hijo de Yahweh. Hebreos dice, pongan su mirada en el Mesías, porque Él es el creador y el consumador de la fe. Creador y consumador de la fe. Entonces, esa es nuestra victoria para este mundo, nuestra fe en el Mesías. Que Yahweh te bendiga. Gracias por los hermanos que se han conectado. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Compártalo a todos aquellos que quizás necesiten una palabra de esperanza, una palabra de fe. Este mensaje el Padre me lo dio con ese propósito de poder dar un mensaje de esperanza y fe. Y nos vemos seguramente el miércoles en otro estudio sobre Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver los 7 sellos, los primeros 7 juicios de Yahweh a la tierra. Va a estar muy bueno ese estudio. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que tengan buenas noches y nos vemos el miércoles si el Padre lo permite. Cualquier duda o consulta me pueden mandar un mensaje en privado. Aquellos que quieran ser parte de un grupo de WhatsApp también lo pueden hacer acá en Argentina, Buenos Aires. Muchos hermanos se van sumando. En ese grupo de audio de WhatsApp subo los audios de estudio y cualquier duda o consulta estoy para servirles y hablamos en privado. Que tengan buena noche y nos vemos próximamente en otro estudio. Shalom.